El Señor les bendiga en gran manera. Vamos en este momento con la enseñanza dirigida a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán para el impío, mas el que espera en el Señor le rodeará la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos juntos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Vemos dos salmos de todos los que hay en los cuales podemos tomar para nosotros encontrar la misericordia y la gracia y el perdón de Dios hacia nosotros. Y es el Salmo 32 y el Salmo 51. En el Salmo 32 vemos cómo Dios habla de bienaventurado, que significa feliz de los felices, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Recordemos que transgresión tiene que ver también con una persona que peca después de tener el puro conocimiento de lo que está haciendo. Allí muchos llegan a ese pecado en el conocimiento que tienen de la palabra de Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Hace que haya un sentimiento de culpabilidad y de vergüenza, haciéndole creer a la persona que ha pecado teniendo el conocimiento del Señor, de que como pecó teniendo ese conocimiento, ya Dios no le va a perdonar, que las consecuencias van a ser más fuertes, más dolorosas, y hace que la persona crea que ya no va a alcanzar más el perdón y la gracia de Dios. Recordemos que el Señor dice en su palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará. En el verso 3, David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Recordemos que uno de los proverbios dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, seremos prosperados. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de él, será prosperado. ¿Qué significa esto? Que el Señor en su misericordia, si nosotros nos acercamos a Él, confesamos el pecado y nos apartamos, nosotros vamos a encontrar en Él, en nuestro Dios Padre, ese perdón de nuestros pecados. O sea que no debemos de creerle al maligno lo que Él quiere hacernos pensar, de que ya no alcanzamos la misericordia de Dios. Al contrario, mientras nosotros tengamos vida, es porque Dios nos ha prolongado esa vida para que nosotros nos acerquemos a Él. Dice, verso 5 del Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. A veces nosotros declaramos al Señor nuestros pecados, pero no todos. Tenemos que entender que aunque no los confesemos, el Señor ya sabe que hemos cometido pecado. ¿Por qué tenemos que confesar entonces el pecado si ya Dios sabe? Porque cuando nosotros lo confesamos, y ojalá sea audiblemente, el enemigo también está escuchando que estamos
acercándonos al Señor, que nos estamos arrepintiendo y que estamos declarando lo que hicimos más que todo para liberarnos de esa cadena del pecado. El confesar trae sanidad, el confesar los pecados trae liberación, el confesar los pecados trae honestidad e integridad ante Dios y ante los demás. En el verso 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto significa de que Dios tiene puestos los ojos sobre nosotros y Él sabe todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Y Él cuando dice que te haré entender, también significa que o a las buenas o a las malas, el Señor nos va a guiar por el camino correcto. Si escogemos que sea el Señor que nos guíe por el camino de las malas, entonces vamos a encontrar dolor, vamos a encontrar sufrimiento. Dios no quiere que pasemos sufrimiento por causa de las correcciones, pero como Él nos ama, si así tiene que ser, así el Señor lo hará. Por eso el versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Recordemos que el caballo es domado, pero para que él obedezca en el camino en el cual se ha de guiar, le colocan un freno en la boca que le causa dolor porque le muerde, le maltrata la lengua. Cuando el caballo se desboca y tiene el cabestro, se presiona muy fuerte y él se detiene. ¿Por qué? Porque mismo se le causa dolor. Hay caballos que ya han sido tan mansos que sin necesidad del cabestro ya se sabe por dónde es el camino, pero tiene que pasar mucho tiempo para que entre el amo y el caballo se entiendan. Pero para eso tuvo que haber dolor. Ahora dice, o como el mulo, a veces hay que darle tanto golpe al mulo para que se mueva. A veces se echan y son tan tercos que les pueden dar muy duro y no se mueven. Así hay personas en el mundo que son tan tercos que el Señor tiene que utilizar tantas cosas tan dolorosas para que se puedan mover, para que puedan entender cuál es el camino que Dios ha trazado. Por eso dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esto significa, porque hay muchos que si no es a través del sufrimiento, no se acercan a Dios. Uno muchas veces escucha cuando alguien está pasando por algo muy doloroso y dice, tuve que pasar por eso tan doloroso para poder acercarme a Dios, para volver a buscarlo, para volver a entender que Él me ama y que como me ama me está disciplinando y como me está disciplinando quiere que me acerque a Él para que Él pare la disciplina. En el verso 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor lo rodeará la misericordia. Recordemos que misericordia significa ponerse los zapatos del otro, en el sentido figurado, o sea, Dios sabe lo que sentimos y Él se duele cuando nosotros estamos dolidos, Él sufre cuando nosotros sufrimos, pero Él tiene que hacer muchas cosas para que nosotros nos acerquemos a Él. Y el verso 11 dice, alegraos en el Señor y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Alegrémonos de saber de que hay un Dios que nos ama. Alegrémonos de saber que tenemos un Padre celestial que se despojó haciéndose hombre en Jesucristo y que nos ha dado el regalo más preciado que es el Espíritu Santo, quien está acá. Busquémoslo mientras podemos encontrarlo, mientras Él puede hacer, mientras que Él puede ser hallado como dice la palabra. Recordemos que el Señor dice, muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. O sea que todo el mundo tendrá aflicción, pero quien anda en la justicia del Señor, Él le dará la fuerza y la sabiduría para soportar y seguir adelante. Entonces, si conoces de la palabra o si no la conoces, acércate a Dios. No esperes a que Dios tenga que tratarte con una forma muy dolorosa para acercarte a Él. Si deseas, ora conmigo. Señor Jesús, en estos momentos yo te abro las puertas de mi corazón. Te invito a que entres en Él y a partir de hoy tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Con tu sangre lávame de todo pecado y de toda maldad.
Yo creo y confieso de que tú moriste por mí, de que resucitaste por mí al tercer día, haciendo retroceder la muerte misma, y que de este momento ya voy a ser dirigido no por mis pensamientos, ni por mis propios razonamientos, sino a través del Espíritu Santo. Te recibo como mi único Señor personal. Gracias por darme este momento para arrepentirme y volver a comenzar. Gracias por hacerme entender a través de este salmo que por muy grave que hayan sido mis pecados, aún teniendo conocimiento de ellos, en tu misericordia tú hoy me estás extendiendo tus brazos para que yo me acerque a ti, perdonar mis pecados y ante todo utilizarme como un instrumento para llevar a otros tu gracia y tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos.